Hola, bienvenidos a todos nuevamente en esta última jornada. ¿Cómo están? Espero que disfrutando tanto como yo este Congreso Regional de Recursos Humanos. Hoy tengo el gusto de presentarles a un argentino que ya hace muchos años ya en Chile. A él no le gustan tanto las presentaciones largas ni ahondar tanto en su vasto y amplio currículum. Simplemente les voy a contar que él es profesor, emprendedor, investigador, consultor, doctor, tiene un MBA y es especialista en neurociencias cognitivas aplicadas a la organización y en los procesos de transformación de la Universidad de Diego de Portales, de Chile, y desde hace más de 15 años usa la neurociencia para explicar el comportamiento humano y cómo pasa esto y qué pasa en las organizaciones. Es súper interesante el tema, es un tema que prontamente vamos a ver en la Universidad Blas Pascal cristalizado en muchas actividades. Así que bueno, lo presento, él es el doctor Lucas Kanga, un gusto y vamos a disfrutar tu charla. Los invitamos a todos los comentarios, preguntas, hacerlos vía chat, que vamos a tener unos minutitos al final de la charla de Lucas para consultarle y transmitirle. Bienvenido, Lucas, gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. No, buenísimo. Simplemente un segundo voy a poner la presentación para que estemos todos viendo exactamente lo mismo que yo. Bueno, genial. Bueno, Mariana, te agradezco muchísimo por la presentación. Básicamente me voy a definir como una persona medianamente inquieta. Le pusimos juntos, con todas las personas que organizamos esto, decidimos que esta charla de las neurociencias, pues las neurociencias siempre como, o venimos como en una parte más bien a hacer una cosa más o menos divertida, más o menos interesante, porque a quien, digamos, no le interesa hablar del cerebro, pero en realidad quiero hacer algo muy aplicable. Si esta sesión tiene éxito, pues ustedes se llevarán, primero de todo, algunas distinciones muy claves por qué pensar en el cerebro cuando están participando de proyectos. Y al final les voy a dejar un modelito muy redondo, muy aplicable, que lo podrán ampliar si ustedes quieren, para poder empezar a hacer sus primeros pasos en neurociencias aplicadas a las organizaciones. Entonces vamos a hablar un poquitito de esto de el cerebro liderando proyectos, en un contexto de proyectos, de transformaciones, ¿bien? Pero desde la visión de las neurociencias. Y por supuesto, con el cerebro en mente, como me suele gustar decir, que básicamente es un juego de palabras para utilizar una cosa que se llama cerebro y otra cosa que se llama mente. Solamente contarles por qué estoy metido en esto. Sí soy médico, me recibí hace muchísimo tiempo en la Universidad de El Salvador, y la verdad que la medicina me gustaba, pero era como un tema de asombro más que todo. Pero apenas termino la universidad, me contrata una empresa belga para poder implementar sistemas informáticos complejos. Suena raro, ¿qué hace un médico haciendo eso? Mi jefe me decía que era más fácil convertir un ingeniero en médico que un médico en ingeniero, pero en realidad lo que hacíamos era implementar grandes softwares dentro de organizaciones. Estamos hablando de implementaciones larguísimas, desde que se empezaba a conversar hasta que se implementaba 3, 4 años, muy grandes, en redes hospitalarias, y necesitaban un médico que conozca el cerebro de los médicos y cómo aprenden los médicos para poder implementar, hacer como change management. Es una parte de un proyecto que junto a un project manager o una persona de proyectos avanzan e implementan estos proyectos. Apasionado por cómo el cerebro funciona en estos contextos de cambio, me empecé a especializar en liderazgo, en momentos de incertidumbre, en proyectos, en cambio. Y de ahí al doctorado que estoy finalizando ahora, que tiene que ver con neurociencias, junto todo y nada. Soy una persona que medianamente sabe algo de liderazgo, que sabe algo de medicina y que también creo que es un poco más de lo que sé, es de management. Entonces, muchas veces me van a ver en esto, ¿está bien? Esto es un aula, mis alumnos generalmente, bueno, ahora estamos en virtual, pero también hago estos ejercicios, mis alumnos están ahí sentados y ven cómo un profesor habla del cerebro, pero me quedo corto si hablo del cerebro. O sea, hay un montón de teorías, ustedes pudieran perfectamente buscar en cualquier YouTube o en TED, hay muchas charlas de neurociencia, pero que un alumno te vea el cerebro en funcionamiento, con un electroencefalograma en ese mismo momento, cuando te están haciendo las preguntas, cuando tenés que estar atento, cuando tenés que evitar estar nervioso, es algo que a ellos como que les sorprende.
Lo interesante sería que ustedes que están relacionados o relacionados por lo pronto con el área de recursos humanos, y tanto hacen ustedes para que la gente sepa que son personas, ¿está bien? Porque los líderes tienen que saber que la gente son personas y los proyectos también. Nuestro objetivo es que ustedes hagan todo lo posible para que los líderes entiendan de que adelante tienen una persona y esa persona tiene cerebro. Es como un clic más, o sea, hay un cerebro. Y cuando uno ve un cerebro en funcionamiento, aunque sea en una aula, aunque sea con una especificidad muy baja, porque, a ver, tiene un montón de interferencias, pero en realidad ahí, justamente ahí yo estaba bastante cansado, me estoy dando cuenta por unas ondas que estoy viendo ahí, pero en realidad los alumnos quedaron sorprendidos. Y esa es la misma sorpresa que tiene un líder cuando uno les habla o cuando le hablan de las neurociencias. Las neurociencias no están en la Tierra para estar delante. No es una ciencia que quiera ser la que se lleva todos los logros y los elogios. La neurociencia es bastante, como se dice acá en Chile, se dice piola, como que muy tranquila, pero lo que quiere hacer es entregarle conocimiento a los que están utilizando cualquier tipo de técnica de organizaciones, el conocimiento del cerebro para que lo puedan hacer. Entonces le entrega, es como que le regala, le dona el conocimiento del cerebro para los que necesitan usar el cerebro. Pero muchas organizaciones dicen, yo no necesito saber qué es el cerebro, ni menos cómo funciona el cerebro. Yo hago finanzas, yo hago economía, yo hago marketing, yo lidero gente, yo hago informática. Bueno, es exactamente por eso que vamos a decir que las neurociencias no son neurociencia, sino son neurociencias. ¿Por qué? Uno podría decir neurodisciplinas, no es una, son múltiples, cientos de disciplinas que necesitan saber del cerebro. A ver, si vos estás haciendo marketing y tenés que entender cuáles son los criterios de compra o de preferencia de algo o de activación frente a alguna propaganda, por ejemplo, y no te interesa saber el cerebro, bueno, hay un problema porque es el órgano que toma las decisiones, es el órgano que percibe, es el órgano que se emociona, es el órgano. Entonces, bueno, le entregamos esa información y hacemos neuromarketing. Check con eso. Pero, por ejemplo, cuando tenemos que tomar decisiones económicas, hay una rama de las neurociencias muy conocida desde el año 2003. El año 2003, el Premio Nobel de la Economía, lo estaban esperando todos, y cuando dicen, bueno, y el ganador es, todos los economistas listos para recibirlo, pero se lo gana un neuropsicólogo que se llama Daniel Kahneman. Lo miran como diciendo, pero ¿qué haces vos acá ganándote el Premio Nobel de la Economía? Bueno, Daniel Kahneman descubrió los dos modelos o los dos tipos de pensamiento que tenemos, uno rápido y uno lento. Les recomiendo el libro Pensar rápido, pensar lento, que es un antes y un después acerca de la forma en que se ve la toma de decisiones. Estoy hablando de toma de decisiones en todos los ambientes. Hay laboratorios de neuroeconomía. Pero ¿qué pasa con el neuroliderazgo? O sea, ¿existe el neuroliderazgo? ¿Habrá que saber algo del cerebro del líder y de los colaboradores para poder liderar? Yo levanto la mano y te digo la verdad que sí. Tenés que saber cómo percibe, cómo usa la memoria, qué tipo de inteligencia tiene, cómo se motiva, cómo se estresa, cómo no se estresa, cómo se activa, cómo toma las decisiones, cómo cambia el curso de la acción, cómo flexibiliza. Perdónenme, lo único que estoy diciendo es una lista de algo que se llama funciones ejecutivas. Es algo que te toman siempre en el doctorado. Funciones ejecutivas, me las sé de memoria. Esas funciones ejecutivas nos diferencian de los animales. Y si ustedes no saben nada de, digamos, funciones ejecutivas, pues entonces se le va a complicar un poco entender las teorías del liderazgo. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo de las neurociencias. Y tenemos neurociencias para repartir para cuánta disciplina exista. Por ejemplo, ahí tenemos neuroingeniería, neuromarketing, neuroheurística, neuroimágenes, neuroinformática, neurolingüística, neuro. Miren, paleoneurología, o sea, cómo fue el cerebro desde nuestros antepasados hasta ahora. No sé, hay de todo, hay de todo. Pero en realidad hay que tener mucho cuidado. Este es un slide que lo pongo siempre, siempre, siempre. En cualquier charla yo voy a poner este slide. Hay que tener cuidado porque vender algo hay que ponerle neuro. Entonces hay que cuidarse un poco de caer en esto de la divulgación, porque cuando uno divulga mucho está buenísimo, pero se aplica menos. Entonces está bien para vender libros, pero bueno, vamos a tratar de meternos un poquitito más y evitar también lo que se llama la neurofobia. La neurofobia es, como yo no sé nada y no me acuerdo nada, digamos, de biología, pues entonces todo lo que tenga que ver con las neurociencias cognitivas aplicadas no tiene que ver conmigo. ¿Qué tiene que ver un médico con la organización, con un proyecto, con liderar, con finanzas? Evidentemente nada. Pero nosotros somos médicos que no tenemos guardapolvo. Somos médicos que queremos entregar el conocimiento del funcionamiento de este cerebro.
no es demasiado el contenido teórico. Nosotros no hablamos tan difícil. Ya van a ver que no voy a hablar tan difícil. Es muy complejo para entenderlo. ¿Qué tiene que ver esto con el management? Hay una disciplina que me gustaría contarles que se llama neuromanagement. El neuromanagement es el paraguas, es la madre, es como la nave nodriza de todas esas disciplinas que están dentro de las organizaciones. Si ustedes buscan neuromanagement, que es un término que está acuñado aproximadamente hace unos 20 años, hay muchos divulgadores en Argentina que lo hacen, es un país que tiene bastante acceso a la divulgación neurocientífica, por Manes, Backrack, Praidot y otras personas que hicieron un excelente trabajo concientizando a los argentinos que nuestros problemas eran por nuestro cerebro. Pero lo que quiero decir con esto es que el neuromanagement es el gran paraguas que pone todo por debajo. Hace aproximadamente unos 10 años atrás se está hablando de Organizational Neuroscience o neurociencias cognitivas aplicadas a las organizaciones, pero tampoco hay que volverse loco como que todo es neuro, todo es neuro. Es que yo ya no consumo nada, no le creo a nadie, porque si no mido nada de neuro, no. Es que tampoco es así. A mí me gustaría quedarnos en el medio. Pero quedarnos en el medio significa que vamos a tener que hacer un poco de divulgación, pero tampoco tan light como para que quede solamente lo anecdótico. Entonces me gustaría presentarles al cerebro. Todos tienen uno, por lo menos lo que los están escuchando aquí. Y este cerebro, que es muy interesante, es un órgano muy pequeño, pero muy pequeño. Es un órgano que cuando uno lo ve arriba de una mesa, pasa eso en primer año de medicina, uno ve que los colores que uno imagina no son, es una cosa media rosácea, media gris rosácea, con una consistencia medio de como manteca fría porque está fría, pero puede estar un poco más caliente si acaba de salir. Pesa 1,5 kilos, entre 1,5 kilos y 1,350 kilos, según seas hombre o mujer. El de los hombres pesa un poco más. Chicos, olvídense que eso tiene que ver con algo positivo, es haber gastado más masa para hacer mucho menos, así que, chicas, un punto ya solamente por la configuración de su cerebro. Pero el tema del cerebro es que gasta mucho, y les pido por favor que se acuerden de esto, porque no se puede hablar de un proyecto, o de incertidumbre, o de change management, o de transformación, sin saber cuánto gasta. Este cerebro que pesa 1,5 kilos, ponele así como para empezar, o sea que comparado con los 80 kilos que uno pesa, las mujeres un poco menos, pesa el 2 al 3%, un poquitito menos a veces, gasta el 30% del consumo. Algo te tiene que decir. Evidentemente, nuestros antepasados hace muchísimos años atrás no gastaba tanto, no tenían tantas funciones, ¿está bien? Pero lo que quiero entender con esto es que tienen que ser expertos, por lo menos en esta charla, de cuánto gasta el cerebro para poder entender por qué el cambio cuesta tanto. 80% es agua, 2 o 3% del peso, 25 o 30% del consumo total, pero se gasta 1.200 litros de sangre. Eso es un montón. 80 litros o 70 litros de oxígeno, eso es gigante. Pero lo que tenemos que entender es que el cerebro, cuando ustedes lo ven, digamos, no dice nada. Uno ve el cerebro y no sabe los procesos que están corriendo. Entonces, mucha gente que está acá conoce perfectamente la diferencia entre el hardware y el software. Bueno, pues el hardware es eso, esa masa gelatinosa, ¿está bien? Pero el software es la mente. Entonces, cuando ustedes escuchan neurociencias cognitivas, estamos hablando de la mente. La neurociencia cognitiva no es la neurociencia que agarra cerebros y hace tomografías. No. Es la que estudia los procesos mentales. Y los procesos mentales son todos los procesos de toma de decisiones, flexibilidad, motivación, percepción, memoria, inteligencia, comunicación, procesamiento lógico, etcétera, etcétera. Control inhibitorio, un montón de procesos que necesitan liderazgo y más necesita el liderazgo de proyectos. Pero es evidente que cuando nosotros entrenamos esas competencias, o cuando estamos viendo un proyecto, un líder de proyecto, un líder en una organización, ¿qué ves cuando me ves? Dice la canción. ¿Pero qué ves cuando me ves? ¿Ves lo que hay que ver? Nosotros postulamos que lo que se está viendo es algo muy pequeño comparado a lo que se puede ver. Ustedes están viendo ahí, no es un iceberg, es un cerebro superpuesto con una imagen de un iceberg, ¿no? Uno diría, si el cerebro es tan, pero tan sencillo de entender, seríamos demasiado nosotros simples. O sea, muy simples nosotros. Realmente no lo somos. Y el cerebro es algo muy interesante porque se pregunta acerca de sí mismo. Es bien egocéntrico el cerebro, es bastante narciso. Dice, ¿cómo pienso? ¿Qué me pasa en la mente? ¿Cómo tomo decisiones?
muy raro que eso haga otro órgano. El cerebro es un órgano del sistema nervioso central, como puede ser el corazón, pero yo no veo al corazón preguntándose cómo es que bombeo sangre a esta presión sistólica. O sea, el cerebro tiene una capacidad distinta y tiene que ver con todos los sistemas que están debajo del iceberg. En recursos humanos nosotros evaluamos conocimientos, el saber hacer, competencias técnicas, funcionales, saber hacer algo, las competencias conductuales que son comportamientos exitosos dentro de un puesto de trabajo. Pero ¿qué hacemos en neurociencias? Estudiamos las causas de esos comportamientos. Los comportamientos no cambian per se. Los comportamientos cambian porque hay una causa que puede cambiar y dado eso cambian. Conocer esas causas por debajo nos permite predecir, entender el comportamiento humano de nuestros líderes, de nuestros colaboradores, de nuestra cultura. La cultura en neurociencia la definimos como todos los modelos mentales de todas las personas que explícita o implícitamente llenan ese continente de la organización. Pero nosotros vemos la personalidad, por ejemplo, hacemos test neurocognitivos, vemos la motivación, vemos los sistemas de memoria, la atención humana, la atención que tan relevante es. Vemos también, por ejemplo, procesos relacionados con los reflejos. Un montón de procesos que corren por debajo, que se pueden entrenar perfectamente, y esos son los que nosotros le prestamos muchísima atención. Entonces nosotros en realidad, cuando estamos viendo el comportamiento humano, estamos viendo esto. A ver, no es una trivia, pero bueno, una son galaxias o estrellas en la galaxia y otras son neuronas. Tenemos aproximadamente, los neurocientíficos están peleando si son 100 billones u 85 billones, pero el problema son 15 más, 15 menos billones. Pero cada una de esas neuronas, que no es relevante el número de neuronas. El número de neuronas medianamente se va a mantener constante. Digamos, tampoco tan constante como cuando hacemos experimentos, porque cuando hacemos experimentos trabajamos, por ejemplo, con unos gusanitos. Y esos gusanitos tienen 37 neuronas, pero son 37. Entonces uno las puede contar y se da cuenta. Los humanos medianamente tienen la misma cantidad de neuronas, pero lo importante de ellos son las conexiones. Y eso no es lo mismo. Hay algunos que tienen muchísimas conexiones y otros que tienen menos conexiones. A partir de esas más conexiones, menos conexiones, tiene que ver la diversidad, lo que podés hacer, cómo te flexibilizás, cómo te parás frente a una situación de conflicto o una inteligencia. Y es por eso que nosotros decimos que cuando ustedes se enfrentan a un proyecto o cuando tienen que enfrentar una transformación o un ambiente contingente, pónganle que alguna vez existiera algo contingente. No creo que estemos pensando que ahora estamos en la contingencia, o que el cerebro, no sé, estaba pensando que iba a haber contingencia. Pero en realidad, bueno, si alguna vez necesitaran enfrentar algún proceso contingente, cambiante, etcétera, pónganle que ocurra en su país, van a tener que hacer esto que está acá. El cerebro está en piloto automático, lo sabemos todos. El cerebro no le gusta pasar de un 20, un 25 a un 40% de gasto. Es lo que no le gusta hacer. Entonces, si bien es un órgano muy ávido de conocimiento, le gusta conocer cuando él quiere. Y esa diferencia de cuando yo quiero, de cuando no quiero, hace que cuando ustedes le cambian algo al cerebro dentro de la organización, por ejemplo, te cambian la forma de trabajo en un sistema, en un proceso, te cambian el jefe, hay una fusión, hay un recorte, por ejemplo, de presupuesto, lo que sea, el cerebro, la verdad es que empieza a gastar más, y de 1.200 litros de sangre, obviamente, tiene que nutrirse más, por lo cual empieza a gastar más. Y cuando empieza a gastar más, te aseguro que te empieza a mandar cierto tipo de señales. En la segunda parte de mi presentación yo voy a hablar de las señales que te da el cerebro cuando estás en un proyecto, cuando estás en un cambio, cuando estás en una transformación. Cambiar no es sencillo, porque cambiar el cerebro no es sencillo, cambiar las conexiones tampoco es sencillo. Y además de todo, es tremendamente escaso el combustible que tenemos que utilizar. Más cuando estamos generalmente estresados, quiere decir que el cuerpo, que es el otro 93% del peso y que se lleva el 70%, si vos le querés sacar un 5%, el cuerpo te dice, ¿para qué es? ¿Para qué me querés sacar un 5% a mí, que yo lo necesito? Porque tengo que hacer un cambio. No. El cuerpo incluso en esas situaciones de cambio se ve bastante afectado dado ese desbalance de combustibles, ¿sí?, que se va perdiendo.
Entonces, cambiar en momentos de estrés es muy complejo. Pero ustedes saben que las transformaciones, que todo el mundo dice que sí, que el presupuesto lo podemos cambiar rápidamente, como que no se preocupen que vamos a cambiar e instalar este sistema, o que vamos a instalar esta nueva cultura, o que vamos a poner agilidad, o que vamos a poner un montón de cosas, está ok. Pero el cerebro no piensa así. Entonces te dice, ¿sabes qué? Estoy estresado. ¿No podemos cambiar después cuando no esté estresado? Generalmente todo esto genera alto estrés. Entonces, en ese contexto, tenemos que explicar lo que es el VUCA o el VICA. Todos lo manejan, es algo que se conoce muy bien, porque en Argentina estamos siempre en VUCA o en VICA. Ahora en Chile también estamos en VUCA o en VICA, exactamente ahora estamos en eso, con una transformación social muy grande. Económicamente siempre lo estuvimos, pero ahora se sumó esta particulita nanométrica chiquitita llamada coronavirus que nos viene a complicar la vida. Entonces estamos en lo que se llama un entorno VUCA. ¿Qué es VUCA? Volátil. La U la vamos a cambiar por la I, porque se dice en castellano incertidumbre, ¿sí? Pero bueno, VUCA en inglés, complejidad y ambigüedad. Entonces, les voy a hacer una pregunta, están todos en sus casas, pero cuando estábamos en el aula, yo les preguntaba, ese soy yo, créanme, visto de atrás, y le digo a mis alumnos, chicos, en un magíster, lleno de gente de magíster. Entonces uno dice, ¿qué les parece? ¿La transformación, un proyecto, es una oportunidad o es una amenaza? Se imaginarán que frente a un profesor en un magíster, la gente tiene que decir que evidentemente es una oportunidad. No, es una oportunidad de desafiarnos, de cambiar nuestros modelos, de pensar fuera de la caja. Sí. ¿Y por qué no le preguntamos a tu cerebro mejor? Me encantó lo que me dijiste, pero yo le voy a preguntar a tu cerebro. ¿Qué le pasa a tu cerebro cuando te llama tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Tenemos que recortar, se complicó la cosa, vamos a tener que poner a una persona nueva, posiblemente la organización tenga que adquirir nuevos sistemas, vas a ser el que lo va a tener que aprender. Entonces, uno en ese mismo momento ve que el VICA ya llegó al cerebro. Y cuando el VICA llega al cerebro, la primera pregunta que hay que hacer al cerebro es, ¿cómo percibís vos, cerebro, esta situación? Muchas veces, a partir de los sistemas que tenemos, el cerebro lo percibe como si fuese una amenaza. Puede percibir al jefe como una amenaza. Puede percibir al cliente como una amenaza. También lo puede percibir como una recompensa. No digo que no. Es por eso que nosotros medimos clima laborales. Medimos un montón de evaluaciones, riesgo psicosocial, otras cosas. Sí, pero la medís a un año. Quiere decir que ese cerebro estuvo puesto en esa situación de estrés durante un año. Y después le mediste el clima laboral a fin de año para gestionar el próximo año. Pero el cerebro ya estuvo en estrés durante un año, 6 meses o lo que sea que sea. Quiero hablar de cosas así muy extremas. Permítanme esa licencia de hablar blanco-negro para que quede algo de esta sesión. Pero si uno llega a percibir que tu jefe es una amenaza y vos sos la presa y él el predador, hay algo que la organización no se da cuenta. Quiero que anoten solamente una cosa, al menos en la memoria a corto plazo o en la memoria working memory, que es una memoria que van a guardar algo de esta clase. Cuando ustedes aumentan el estrés, que básicamente tiene que ver con un montón de neurotransmisores que se convierten en hormonas, eso le pega a los órganos blancos, que son un montón de órganos que tenemos, en el mismo instante, el cerebro, tan sensible que es a las hormonas de estrés, impacta sus funciones ejecutivas. Y lo primero que se pierde es la creatividad, la flexibilidad, el racionamiento social, y el cerebro empieza a funcionar en modo de ataque o alarma. Si un jefe supiera eso, no estresaría tanto y hubiésemos gestionado un poco más este proyecto o este cambio para que el cerebro pueda contar con todas las funciones ejecutivas cuando tiene que aumentar la performance. Porque en realidad eso mucho no se sabe porque no se está mirando debajo del iceberg. Avancemos un poquitito y hablemos un poquitito de tipos de proyectos. Hay varios tipos de cambios. El primer cambio es un cambio reactivo. Es un cambio que no tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con la posibilidad de cambiar de una organización. Un cambio reactivo, chicos, es un cambio que se aparece. ¿Qué sucede? Hay una crisis económica, te bajaron las acciones, es mal un producto, el cliente te cancela una cuenta, pues tenés un tema de caja, tenés un tema de costos, tenés que arreglarlo, eso es rápido. Generalmente aparece también algo de afuera, una crisis económica, un COVID, alguna que otro partido político que decide gobernar tu país, o como se llame eso, que hacen. Y además de todo, puede ser que también sea proactivo. ¿Qué es proactivo?
no es que apareció y que vos tenés que reaccionar. No, no estoy hablando yo solo, estoy hablando de la organización entera. Proactivo es un cambio que uno planifica, que uno anticipa, que uno visiona, que uno tiene que gestionar bastante. ¿Por qué? Porque la gente no entiende por qué cambiar. Si es un cambio proactivo, generalmente los proyectos, la mayoría de las instalaciones de SAP, de agilidad, de algún tema cultural, de algún proceso nuevo, ¿sí? De un cambio, de una fusión, tiene que ver con una planificación. ¿Bien? Pero bueno, los cerebros, ¿cómo se comportan en uno y en otro? ¿Cuál es mejor? Se suele decir que en los cambios que son reactivos, la gente trabaja con mucho estrés. Muchas veces ese estrés no es tampoco malo, porque, a ver, en un cambio reactivo la gente se mueve rápido, porque sabe que no moverse rápido tiene que ver quizás con salir de la organización o que la organización no tenga viabilidad o sostenibilidad en el tiempo. Entonces la gente se mueve. Pero los cambios proactivos es algo rarísimo. Yo no lo puedo entender esto. ¿Cómo un humano que tiene tanta capacidad de creatividad, de flexibilidad, de visión, también porque lo que nos hace diferente a los animales es que tenemos creatividad? Ya sé que tu perro es bastante juguetón y hace algunas cosas, pero lo hace por instinto, lo hace por otras razones. Nosotros lo hacemos porque tenemos creatividad. Entonces, si yo tengo gente en un proceso de cambio, digamos, no es muy buena idea, chicos, generar un nivel de estrés para que todos consideren que somos una presa, cuando en realidad tenemos que ser lo más flexibles posible, incluso ahora en el COVID. Pero bueno, nada. Existe también otro tipo de cambio que se llama institucionalizado. Son esas empresas que constantemente están cambiando. O sea que es imposible, por ejemplo, que una empresa de tecnología, la Universidad Blas Pascal es muy conocida también por su relación con la tecnología, con la innovación, con los emprendimientos. Entonces, generalmente tenés algunas empresas, algunas en Argentina, qué sé yo, que se dedican a la tecnología, a la ciencia. Digamos, no es que tenés que cambiar porque es proactivo ni tampoco porque es reactivo, es que tenés que cambiar porque es simplemente la vida de la organización, es la visión de la organización. Pero el problema es que el cerebro no los percibe igual a los tres. Es por eso que si uno no sabe nada de cerebro, pues entonces no va a saber que los cambios tienen tres grandes etapas. Las etapas descritas en el año 40, 50 por Kurt Lewin, un investigador que dice, con esto, imagínense con estos tres conceptos, se viene hablando hace, no sé, 70 años del concepto. Las organizaciones cambian en tres periodos. Los proyectos tienen tres grandes periodos. Descongelamiento, el primero, el actual, descongelar la organización, literalmente descongelarla. Movimiento o transición, y futuro o recongelamiento. O sea, el proyecto toma una nueva forma. Entonces, tenías un paradigma, tenías un sistema, estás en rojito o en ese color medio rojito, empezás a movilizarlo, implementar, transición, movimiento, y después tenés que recongelar para instalarlo una vez por todas, porque si no la gente nunca lo utiliza. Pero si uno no piensa en el cerebro, puede ser que se instale solamente en un servidor, pero no en la forma de hacer las cosas de la gente. O sea, lo instalaste porque compraste los servidores y las licencias y lo instalaste, pero en realidad, ¿se instaló en la gente? Eso se llama usabilidad. Eso se llama finalmente instalarlo. Eso es aplicar algo, es aplicarlo en el modelo de la gente. Vos podés tener un sistema SAP, que es un sistema de administración dentro de la organización, y la gente no usarlo. ¿Por qué? Porque lo considera una amenaza. Entonces, en realidad, cuando uno ve el proceso de cambio arriba, que tiene tres colores, en realidad, ese proceso de cambio son cada uno de los estados actuales en cada uno de los modelos mentales de la gente. O sea, no es un proceso o un sistema actual. Son 5×4, son 20 cerebros distintos que tienen una A que puede ser distinta. Una A mucho más A, otra A menos A. Y después se pueden mover a la T, a la transición, algunos un poquitito más, una T grande, otra T chiquitita, una sigue en la A. Y unos se recongelan y otros no se recongelan nunca. Tenemos que entender que un líder de proyecto, una persona que esté involucrado en esto, tiene que entender de que cuando alguien le habla de resistencia, la resistencia no es mala. La resistencia es lo único que le quedó al cerebro para poder subsistir, para poder gastar lo que tiene que gastar. La resistencia se tiene que gestionar dentro de un proyecto. El lado humano, como se dice, no estoy diciendo blando, blando porque no sabes medirlo, pero cuando lo midas, créeme que no tiene nada de blando. Es más, yo puedo desafiar a cualquier ingeniero que trate de leer un electroencefalograma, que son microvoltios por hercios. Y yo puedo ver un montón de cosas. Puedo ver el estrés de una persona frente, por ejemplo, una alocución de alguien que está vendiendo un cambio. Y en realidad entender
de que nosotros tenemos grandes cambios que son técnicos, implementar algo, ¿está bien? Pero otra cosa es el cambio adaptativo. El cambio adaptativo, ustedes están viendo ahí, voy a hacer tengo un punterito para hacer algo. Este que está acá, que están viendo acá de color medio azulito, este que está acá es un cambio técnico. Es re fácil, mirá. Estás acá parado en el 0, o sea, 0, tiempo 0, hoy, ¿está bien? Viernes. Entonces, instalo los servidores, la gente se empieza a estresar un poquitito, empieza a aumentar la tensión, ¿sí? Se instaló el servidor, entregaste el servidor, lo cobraste, se instaló, listo, se instaló. ¿Cuánto tardaste? Lo que dice una carta Gantt, lo que dice básicamente una planificación para instalar, listo. Ponelo a funcionar ahora. Hace que la gente aprenda. Hace que la gente lo quiera como quería antes el sistema. Hace que la gente entienda por qué la echaron a María, que era la especialista de antes. Entendé por qué había una persona que acaba de entrar a la organización y se hace jefe ahora porque entiende más del sistema y es más flexible. Quiere decir que en realidad uno implementa cuando el cerebro implementa. Y todo esto que está acá, son las idas y vueltas de un cerebro que aprende, no aprende, aprende pero resiste, aprende pero no quiere aprender tanto porque le van a bajar el sueldo, porque le cuesta más ganar la plata. Entonces, finalmente, desde acá, desde que se instaló lo técnico, hasta que la gente lo usa, eso se llama gestión del cambio. Y por eso me contrataron a mí. Digamos, todos estos 5 minutos para poder reafirmar que yo tenía alguna validez como médico de una organización. Básicamente para eso. Pero en realidad sabíamos del cerebro y sabíamos lo que tardaban esos F chiquititos, ¿sí? F chiquititos, que es el estado futuro, en convertirse en un F donde todo sea la visión de la organización. Entonces, cuando estamos en ese contexto, uno dice, ¿dónde mira la gente de recursos humanos? ¿Dónde miran los líderes? Yo puedo ejercer una competencia o evidenciar una competencia, como se dice, se evidencia una competencia en comportamientos, aunque no tenga el cerebro para soportarlo. Y cuando pasa eso, hay mucho gasto, porque tengo que recurrir a modelos mentales que no tengo para poder hacer algo que necesito hacer. Esta teoría que ustedes ven acá, posiblemente después de esta charla no les gusta tanto, porque en realidad es un mito. Se escucha por todos lados que nosotros tenemos 3 cerebros, tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro más humano o neocórtex. Esto no es así, no es así. Esto es una teoría que tiene aproximadamente 30 a 35 años, de McClellan, que plantea que en realidad el cerebro tenía como capas, ¿o no? Como capas. En realidad no son tales las capas, el cerebro está totalmente conectado, significa que cuando vos estás en un proyecto, estás en una acción dentro de la organización, todo el cerebro se activa, todo lo que antes se decía que era el límbico, que era el reptiliano y que era la neocórtex. Voy a explicar un poquitito de la teoría, porque está buena la teoría, pero no es válida. ¿Está bien? ¿Qué es el cerebro reptiliano? Tenía que ver con todo lo que tiene que ver con mantenerte vivo, ¿sí? Con mantenerme instintivamente en supervivencia, en viabilidad, ¿sí? En pie, yo te diría. El sistema reptiliano también dio lugar al límbico, que tiene que ver con lo relacional, con lo emocional, pero es que no es así, eran un montón de conceptos medio subjetivos, pero bueno, se dice que nosotros tenemos, el líder tiene esta corteza que uno tiene recubriendo todo el cerebro, que se llama córtex, que te permite pensar, motivarte, ser flexible, relacionarte y un montón de otras cosas más. En realidad quiero poner este slide. Primero de todo, es un mito. Pero podríamos jugar cuál es el que hay que usar, si fuese verdad, en un proyecto. Y uno diría, bueno, voy a tener que utilizar solamente el neocórtex, porque ahí está el humano, ahí está el líder, ahí está el jefe de proyecto, el project manager. En realidad no, porque la gente cuando vos le decís proyecto, lo que se le activa es, que no es, pero digamos lo que sí es, pero no es, el cerebro reptiliano. O sea, se le activan todos los sistemas de alarma que están muy, muy metidos ahí adentro, que te dicen, ¿sabés qué, Lucas? Mejor salite de ahí. Eso se llama freeze, fight and flight. En inglés, congelarte, pelear y volar. O sea, andate de ahí, de ese proyecto. Dejo esto simplemente para que lo recuerden por última vez, pero en realidad vamos a meternos en la parte ya como concreta de esta sesión. Ustedes van a tener que, si quieren interactuar con los cerebros de las personas y desarrollar algún tipo de competencia, pues van a tener que apelar a un proceso que es humano y también es de muchas especies, que se llama neuroplasticidad. Se conoce muchísimo, el cerebro es plástico. Recuerden que no es tan importante el número de neuronas, pero sí es importante el número de las conexiones.
Entonces, si uno quiere hacer un cambio y que las personas se plieguen a él, por lo pronto tenés que empezar antes. No solo tenés que empezar antes, sino que tenés que entrenar antes, gestionar las resistencias antes, lo que se llama la tríada del cambio. Tenés que tener participación de la gente, participala, contale, decirle lo que vas a hacer, qué opina al respecto. Pero informale también para que no genere incertidumbre. Y además de todo, capacitalo para que no genere la resistencia por incompetencia. Muchas veces dicen, no importa, ya le vamos a decir, pero le decís en una etapa de cambio que ya empezó, por lo cual el cerebro empieza con procesos neurocognitivos que no tiene. Como no se ve esto, como no se ve, entonces quizás no importa. Pero me gustaría meterme un poquitito en esto que se llama ley de Hebb. Fíjense este gráfico que está acá. Las personas tienen lo que se llaman redes hebbianas o asambleas neurales, que están muy desarrolladas porque son las que más usan. Eso hay que entenderlo perfectamente. O sea, si vos mucho usás algo, pues entonces va a ser muy eficiente porque gastás poca energía. Pero ponele que el cambio que vos tenés que realizar, ¿está bien?, ya no te deja utilizar solamente esta redita que vos tenías, esta redecita que vos tenías de color turquesa o calipso, como se dice acá. Te van a cambiar un sistema, te van a cambiar el jefe, se fusiona, hay otra cultura, te cambian los clientes, te cambia el espacio físico, te cambia un proceso. Entonces vas a tener que utilizar otro caminito, literal. O sea, no lo tenés entrenado porque no tenés las conexiones, o no las usás tanto, son conexiones mucho más finitas. Cada vez que haces eso, tenés que gastar más. Pero cuando el cambio es muy grande y encima le metés coronavirus, le metés temas sociales, le metés temas políticos, le metés temas de otro índole, corrupción, temas de otros países, le metés un montón de otros condimentos. Este cerebro está tan alerta por tantas cosas que la organización no se da cuenta que cuenta con cerebros ineficientes. Están pensando, obviamente, cómo está la familia, cómo está la nona, que no puede salir hace un montón de tiempo, mi madre está allá, un saludo para mi mamá que está allá mirándome. En realidad, estás pensando en tantas cosas que el estrés es inminente. La organización se debería dar cuenta que está contando con cerebros que tienen que además empujar la estrategia, la misión y la visión de la compañía y están en ineficiencia. Recuerden que el cerebro trata de gastar menos, pero hay tanto en qué pensar, hay tantos buca y bica dando vuelta que en realidad no puede ser eficiente y menos eficaz. Es por eso que hay que entender de que nosotros tenemos esto en la cabeza. Esto es una tractografía, es una imagen. Básicamente se llama conectoma. Ustedes están siendo su conectoma. Ustedes son las conexiones que en este momento tienen. Y si querés ser distinto, las tenés que cambiar. Chicos de recursos humanos, si querés que tu gente y tu cultura cambie, ya sé que esto no se ve, pero tienen que cambiar estas conexiones. Si no cambian, es coreográfico. Tenés la gente que te dice que sí, el cerebro no cambió. Por lo cual van a actuar en ineficiencia, debiendo plata siempre, debiendo glucosa, debiendo oxígeno, debiendo los nutrientes que necesitas. Lo que están viendo ahí son las conexiones que más se están usando en un momento determinado. Eso se llama conectoma. Si se dan cuenta, esto está buenísimo, ¿eh? Esto de verdad está re bueno. Fíjense esto que está acá. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy mostrando acá, a ver, esto que está acá, ¿ven? Estas son las conexiones que más se usan. Es re interesante. Porque esta parte que está acá adelante debería usarse más, porque ese es el córtex prefrontal, donde están las funciones ejecutivas. Esta persona que está acá no está usando la corteza prefrontal, que es esa parte que está adelante. ¿Saben qué significa? Que no está tomando decisiones posiblemente. Y esto se ve en las organizaciones. Imagínate si pudiéramos ver esto. Bueno, nosotros lo vemos en el laboratorio, ya les voy a mostrar algo un poquitito si se quedan hasta el final de la clase. Pero a mí lo que me encantaría, y gente de recursos humanos, es que nosotros pudiéramos demostrar la transferencia en competencias de cualquier entrenamiento para la gente de los proyectos. Porque cuando ustedes entrenan a gente, a mí me encantaría ver esto. Básicamente esto no se puede ver porque le tenés que pedir permiso para tomar una biopsia. No creo que esto sea reemplazado, o perdón, esto reemplace a una evaluación 360 grados, o de desempeño, de competencias, como ustedes quisieran, o de potencial. Es como que en vez de decirte, ¿por qué no me llenas esta planilla 360? Le decís, ¿me dejás tomarte una biopsia? Pero es muy efectiva porque lo que se puede ver es la transferencia. Esto aprendieron, acá hay 3 neuronas, ¿está bien? Acá también hay 3 neuronas, y acá también hay 3 neuronas.
Pero este tiene muchas más conexiones, ¿sí? Esto es como cuando tenés que ver, viste, entre dos cuadraditos, vea las diferencias. ¿Te das cuenta de las diferencias entre esto y esto? Esta persona transfirió, certificó. Esta persona creció y aprendió durante el proyecto. Y cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender que el cerebro finalmente, si ustedes quieren, así como para empezar a entender lo que va a quedar de esto, se acerca a las recompensas y se aleja a las amenazas. Las organizaciones deberían entender de que las amenazas se pueden predecir y las recompensas se pueden predecir. Si vos tenés un líder que tiene malos climas laborales, que en realidad presiona mucho a la gente, vos entendés de que el cerebro lo está pensando como una amenaza. Si tenés líderes más transformadores, que lideran, que evidentemente delegan, que consideran a la gente, que comunican, que manejan la incertidumbre, que conocen medianamente las características de cada una de las personas, que se llaman líderes transformadores, pues entonces quizás podrán optar a ser reconocidos como una recompensa. Quiero, por favor, que guarden estos dos nombres. El cerebro tiene finalmente, así resumiendo, dos grandes sistemas. Uno que se llama SAC y uno que se llama SIC. ¿Qué es el SIC? El SIC es un sistema cognitivo, o sea, es mente, ¿sí? Son pensamientos, que corren sobre una parte del cerebro que tiene como alguien, digamos, que es el hub o el elemento primordial que se llama la amígdala, no la amígdala de acá de faringe, sino la amígdala faringe, chicos, es del sistema inmune, la otra es forma parte de un sistema neuro. Entonces, esa amígdala comanda cuando vos te tiene que dar miedo, te estresás y luchás y te escapás. Pero por otro lado tenés un sistema SAC, que se llama sistema activador. Es fácil porque el A es de activador y el SIC es de inhibidor. Entonces, uno va hacia el desafío, va hacia la visión, va hacia el propósito, va hacia lo que el líder sí le está vendiendo como un proyecto posible. Aparece el asombro, aparecen las ganas de llegar, aparecen las ganas de crecer. Mientras que con el SIC, obviamente que te vas a mover, pero te vas a mover muy estresado porque te estás escapando de perder el trabajo. En cambio, el otro quiere hacer el proyecto y el del SIC, o no lo hace, lo van a echar. Es diferente la forma de liderar. Este es un experimento muy bonito, donde se compara la forma en que las personas trabajan cuando le das algo versus cuando ellas se otorgan algo. Es muy interesante este experimento, lo voy a tratar de explicar. Si ustedes ven esto que está acá es un ton de un neurotransmisor acá que se va liberando, liberando, cuando una persona está haciendo actividades en cualquier lado. Pero si ustedes se dan cuenta es muy bajito, hasta que aparece una recompensa. Te pagaron, listo, te pagaron, ¿sí? O te felicitaron, o pasó algo. Pero fue de afuera, o sea, vos estabas trabajando sin tantos neurotransmisores. El neurotransmisor más conocido que básicamente interviene en esto es la dopamina. No nos vamos a complicar ahora, porque, bueno, nada, faltaría a mi palabra de no hacerlo esto complicado, pero bueno, ya que estamos dopamina, ¿está bien? Entonces, liberación de dopamina, muy poquito, la gente trabajando casi arrastrando los pies, hola, buen día, qué sé yo, el tipo está 8:59 esperando en la puerta, se hizo las 9, entró a trabajar, ¿entendés? 4:59 o a las 5:59 está listo y se va, ¿está bien? No, está bien. Pero ¿qué pasa cuando un líder te genera una visión de futuro antes? Miren esto. Se produce una liberación más grande que cuando eso es real. Ese es el gran elemento diferenciador de un humano. Podemos tener visiones, podemos imaginar cosas grandes, también podemos generar maldades. Pero podemos pensar que esto va a salir, que va a ser un proyecto exitoso, que en realidad vamos a llegar a la misión, que vamos a lograr salir de esta crisis. Vamos, que podemos. Y todo eso el cerebro lo puede hacer como si fuese real. Esa es la base del emprendimiento. ¿Qué es emprendimiento? Bueno, finalmente, a mí lo que me quedó del MBA, digamos, el emprendimiento es un tipo que sufre mucho, que tiene que fracasar 2 o 3 veces y que quizá le va bien y no le quieren prestar plata. Eso es un emprendimiento. Pero entonces, si eso es un emprendimiento y fracasás varias veces, y está bueno, y dicen que está bueno y que no sos emprendedor hasta que fracasás varias veces, todo bien,
Pero tenés que tener algo, dopamina interna, porque de afuera te dicen vas a fracasar, vas a fracasar, vas a fracasar. Y en Argentina, fracasar, 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 fracasar. ¿Sí? Va mucho más rápido ese fracasar. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué salimos adelante? ¿Por qué los argentinos igual salimos adelante? Porque debe haber algo ahí que tenemos, que es esa dopamina que todavía la tenemos y que queremos volver, y queremos volver, y literalmente queremos volver. Entonces, en ese contexto, chicos, si nosotros seguimos, vamos ahí, al día a día. Y lo que están viendo ahí es una curva de estrés humana. Estrés humano. Si en una organización hay bajo estrés, fíjense que hay una MNTN con un punto verde. Eso significa mínimo nivel de tensión necesario. Si en una organización no pasa nada, ¿viste? No sé, yo cuando me fui a Argentina todavía existía Gasalla y estas señoras que estaban cuidando en la casa de Rosada, ¿se acuerdan, no? ¿Viste que no estaban haciendo nada? Entonces, ellas estaban dentro de ese área, boredom, ¿sí? Es como aburrimiento, ahí atrás, decía, es lo máximo que decían, de todo negativo, todo negativo. Bien, pero si vos estás en una organización donde empezás a estimular a la gente, tienen proyectos, tienen visiones interesantes, tienen desafíos, bueno, buenos y malos, uno aumenta el nivel de estrés, pero en una parte que es eficiente, porque obviamente demasiado poco estrés pues no es eficiente. Pero cuando vos llegás al máximo nivel de tensión soportable, que es ese que está ahí, se te empieza a complicar. ¿Por qué? Porque desaparecen las funciones ejecutivas que te había dicho Lucas al principio de la clase. El líder esto lo debería saber. Pero lo que el líder debería saber también es que cuando estamos en buca o cuando estamos con COVID, se achica demasiado. Cualquier cosa ahora es estresante. Por cualquier cosa la gente reacciona y activa el freeze, fight and flight. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, chicos. Los líderes deberían saber cuál es la banda, no se preocupen que no voy a hablar del dólar, la banda de la zona óptima de activación. Y cuando te pasaste, ¿qué pasa? Pasaste, ¿sí? Hiperarousal, hiperactivación. ¿Y qué pasa? Freeze, fight or flight. El freeze, te congelás, atacás o desapareces del proyecto. Pero puede ser que estés cobrando igual y te quedes en la organización mientras que tu cerebro no está. Y cuando el cerebro no está, se llama ausentismo. Esto lo sabe también Jerk Dodson, que con su ley, que fue fantástica, dice: cuando ustedes están haciendo tareas muy sencillas, la demanda del cerebro es inelástica. ¿Qué significa? Que crece. Si tengo que sacar fotocopias, estresado saco fotocopias igual. Igual, ¿está bien? Entonces, yo estoy sacando fotocopias, me dicen, Lucas, anda a sacar fotocopias. Estoy estresado, no importa, seguí sacando fotocopias. Bueno, acá ya no puedo más, pero bueno, ya saqué 1000 fotocopias, ¿está bien? Pero si estoy generando un proyecto, si estoy innovando, si estoy haciendo un balance, si estoy tratando de hacer una estrategia, eso no es sacar fotocopia. Necesitas un montón de funciones ejecutivas recontra complejas. Y funciona con un formato elástico. O sea, llega hasta acá y baja estrepitosamente. Las organizaciones esto no lo tienen tan claro. No saben que el estrés, el miedo y la incertidumbre, posiblemente, estoy hablando, por favor, estoy hablando, sí, que muchas saben, pero estoy hablando así como en extremo, como el bueno, el malo, nadie sabe, sí saben, no saben, sí. ¿Está bien? Básicamente para que haya un poquitito de tensión. Y me gustaría contarles ya el último concepto, vamos a ir empezando a redondear. ¿Saben por qué hago esto? Porque les estoy tratando de generar dopamina, como que va a terminar, hurra, sí, todo el mundo está contento, pero después van a darse cuenta que no va a terminar. Pero como tienen un montón de dopamina, igual no les va a doler tanto, ¿está bien? Entonces, vamos con esto. El último concepto de la tarde es, ¿saben ustedes que el cerebro ahorra tanto? ¿Qué pasó? Por el mismo cable, que básicamente son axones, sustancia blanca, etcétera, que son como unos cables, ¿sí? Por esos cables pasó el dolor de me pincho, dolor, y también lo que se llama el dolor social. El dolor social es cuando una persona se siente en disgusto a una organización, se siente falta de importancia, no le delegan, no le comunican, nadie tiene en cuenta lo que le pasa. Lo llaman para ir cuando en realidad, no sé, no puede o se siente con riesgo. O básicamente no es tomado en cuenta en un proyecto, o muchas veces los despiden y bueno, un montón de otras cosas más. O sea que utilizó el caño del dolor para poner lo que se llama el dolor social. Literalmente, chicos, el líder te puede generar dolor.
Cuando los liderazgos son demasiado coercitivos, demasiado duros, más en un proyecto, sienten dolor los cerebros. Evidentemente, no el dolor físico, pero el componente psicológico del dolor lo sienten perfectamente. Esto es lo que demuestran también los estudios, es un paper muy interesante que nos muestra las zonas que se activan. Estas 3 zonas que están ahí, no importan los nombres, se llama cingulado anterior e ínsulas anteriores. Tenemos 2 ínsulas, una de cada lado. Ven que es como un triangulito rojo, ¿bien? Bueno, eso que está ahí correlaciona cuando sentís dolor o cuando una persona te está tratando de la forma que posiblemente algunas organizaciones no se dan cuenta que están tratando a la gente. Entonces, para terminar, les voy a dejar un modelito. Este modelito se llama SCARF o SCARE, es de un instituto americano de neuroliderazgo. Es una referencia para todos los que hacemos divulgación de alguna forma. Y dice, si vos querés entender el cerebro de tu colaborador, sin tener que saber nada de cerebro, utiliza este modelo. Este modelo ya correlacionó con el cerebro, por lo cual ya lo puedes utilizar. Y en Argentina funciona también porque tenemos un cerebro parecido. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Tratar de estimular todo lo que acerca a un proyecto y tratar de evitar todo lo que te aleja del proyecto o te pone en lo que habíamos dicho freeze, fight and flight. Entonces va a haber 5 dominios, está totalmente investigado, pero salieron o resultaron 5 dominios que son relevantes a la hora de manejar la forma en que un cerebro reacciona como ante una amenaza, que es un proyecto o una organización. Estatus, certidumbre, autonomía, equidad y manejar las relaciones. ¿Por qué es así? Porque se descubrió, esta es una investigación que hacemos normalmente, la hacemos normalmente acá en nuestro ámbito como una consultoría. ¿Para qué? Para poder entender cómo está funcionando el cerebro en estos contextos de incertidumbre extrema. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno siente amenaza? Bueno, reducción de los procesos cognitivos, ya lo dijimos, y dijimos que perdíamos los que nos hacen más efectivos. Decrece la capacidad de este córtex prefrontal, de toda esta parte adelante. Baja la creatividad, tenés pensamientos negativos. Aparece el miedo, la incertidumbre. Se generaliza todo el ambiente, hay un contagio. Nosotros tenemos muchos sistemas cognitivos, sociales para contagiarnos, para protegernos como sociedad y como empleados dentro de una organización. Nos contagiamos muy rápido. Y si eso no ocurre, pues entonces aumenta la capacidad del prefrontal, aumenta la creatividad. Hay más ocurrencias, más insights. ¿Ah? El cerebro está muchísimo más en un determinado estado, que se llama el estado, estar en la zona, ondas alfa. Entonces el tipo está como más creativo. ¿Bien? Nosotros podemos hacer esto y podemos utilizarlo, y yo les voy a dar algunos tips. ¿Bien? ¿Qué es el estatus? El estatus es utilizar las competencias de las personas para que se sientan relevantes, darle importancia, dejar que muestren lo que saben. No tiene que ver solamente comer en el piso 20 o tener un estacionamiento privado. Tiene que ver en cuánto podés hacer que tu equipo sea relevante. Es el momento, líderes. Es el momento de delegarle a la gente. Es el momento de decirles realmente que tienen desafíos. El estatus no es decir que es importante. El estatus es darle relevancia mediante cosas muy reales. Te doy el proyecto, te delego esto, es tu responsabilidad, hacelo. Más ahora que estamos separados por el tema de la pandemia. ¿Qué es la certidumbre? Les quiero contar por qué la incertidumbre es tan compleja. Nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama working memory. Es una memoria, en realidad no es memoria, pero se le dice memoria, es una parte de acá del prefrontal, que guarda información para tomar decisiones muy rápidas. ¿Está bien? Cuando hay incertidumbre, la incertidumbre es la generación de un montón de estudios diferentes porque no sé qué lo va a pasar. Como esa working memory o memoria de trabajo guarda 7 más menos 3 conceptos por segundo, si vos tenés mucha incertidumbre, se te llena solamente con la incertidumbre. Entonces la organización no te dice lo que va a pasar, no sabes nada de lo que va a pasar por el país, no sabes qué va a pasar con la pandemia, no sabes qué va a pasar con tu mamá, no sabes qué va a pasar con tu trabajo, no sabes qué va a pasar con tu hijo, los tenés metidos todos los días ahí en tu casa, etc. No sabes qué va a pasar. Si eso ocurre, es como que se llena el buffer o la working memory. Los líderes están obligados a informar lo que necesiten informar, y si no lo saben, decir que no lo saben, pues entonces eso ya va a la cuenta de certidumbre. ¿Qué tiene que ver la autonomía? La autonomía es básico en el cerebro humano para poder crear, para poder hacer cosas sin ser revisado. Cuando básicamente
la rigidez o las imposiciones te restan la capacidad de poder pensar libremente y poder hacer algo relevante. Chicos, estamos enclaustrados en la casa, con problemas económicos, no podemos salir, hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Cuidado, menos autonomía en este momento es demasiado. Acuérdense que hay un mínimo nivel de tensión y un máximo nivel de tensión. Puede ser que estamos haciendo lo que hacemos normalmente, pero en este momento hay que tener mucho más cuidado, porque la gente ya no está en el punto rojo lejos, está en el punto rojo muy cerca. Cualquier cosa que le decís va a entrar en estrés. La vinculación o las relaciones es el momento, estamos separados en este momento. El cerebro humano es social. ¿Ustedes sabían que los investigadores hasta hace unos años atrás, yo diría unos 15, 20 años atrás, creían que la diferencia en el humano y que nos hacía la raza que somos era la creatividad? Obviamente, a diferencia de un mono que digamos, tiene una creatividad muy, muy instintiva, nosotros teníamos la creatividad de crear puentes, de crear sistemas, de crear un montón de cosas, de crear realidades, pero no es eso. La gran diferencia que nos hace superiores, ya entendemos la superioridad que tenemos, pero superiores con las otras razas, es que somos sociales y además creativos. Este protector que es el razonamiento social, se llama cognición social, es fundamental que lo activen ahora. Como se puede ser muy poco creativo o estamos muy atacados por un montón de cosas, el tema social está en boga. Nos están apagando nuestro principal mantenedor del cerebro. Incluso, chicos, ustedes saben que hay patologías que si uno deja de tener relaciones sociales, pues entonces avanza más rápida, ¿sí? la patología, el Alzheimer y otras neurocognitivas. En ese contexto, entonces, fundamental el tema de las relaciones y la equidad, porque si no llega a haber equidad, como que estos sí, los otros no, estamos en una situación muy compleja, en el país también. Está muy sensible el tema de la equidad. Esto sí, esto no, cuidado con eso, chicos. El cerebro humano reacciona muy mal a la equidad porque la inequidad es como que todo vale. Y como todo vale, me tengo que preocupar por cualquier cosa. ¿Qué tengo que hacer para ser yo el beneficiado? ¿Bien? Genera algunas conductas muy, muy disruptivas, muy negativas en la organización y no sería algo preferido. Simplemente, para redondear, el takeaway y algunos tips. ¿Qué podés hacer cuando tenés que generar estatus? Dar un propósito individual. Identificar a la gente que necesita realmente valer, que tiene competencias, dale desafíos, no lo subestimes, no seas paternalista. Alentá a las personas que sigan creciendo en habilidades, mándelos a cursos, hay sin número de cursos. De hecho, consulten todo lo que tiene que ver con la oferta de cursos online también de la universidad, súper accesibles para poder. Ustedes, hay un montón de decepciones impositivas, hay un montón de cosas. Recompensar la adquisición de nuevas habilidades es fundamental para dar estatus a las personas. Muchos van a demostrar estatus en este momento que no lo podían demostrar antes. Cuando estás hablando de incertidumbre, trata de ser certidumbre. Comunicá, que la gente sepa lo que está pasando en la realidad. Hay mucha fantasía, hay mucho miedo por un montón de cosas que uno no sabe. Cuidado con esto. No dividan, ¿sí?, a la población o a la población dentro de la organización con diferentes informaciones. A unos sí y otros no, ¿sí? Les pediría también que cuando empiecen a trabajar con la capacidad de darles libertad a las personas, denle autonomía, que puedan tomar decisiones, que se hagan cargo de algunas cosas. Es fundamental valer, es fundamental tener algo de dopamina propia. Cuando vos vas a trabajar con dopamina propia, porque sabés que sos aceptado, que tenés autonomía, que podés hacer cosas, que el error no es tan penado, el cerebro empieza a actuar con autoridad. Y cuando empieza a actuar con autoridad el cerebro, activa todas las funciones por las cuales estás pagando. Vos no pagás una cáscara, vos pagás toda la cognición del ser humano, que acabás de contratar de 9 a 6. El propósito colectivo es fundamental, chicos. De esta nos salimos y nos salimos todos. No. Pásenme el teléfono a algunos políticos, les voy a contar esto, pero en realidad lo que tiene que ver es conectar todo lo que puedan. Esto de las cámaras apagadas es tremendo, verse. La cognición social necesita verse, ¿sí? Muchos de los test de cognición social que evalúan esta capacidad del humano es ver, a ver, no llenar solamente cuadraditos, sino ver. Y por supuesto, evitar la injusticia. En un momento donde la injusticia está a la vuelta de la esquina, es la organización, muchas veces, lo que antes quizás también era solamente la familia. Si la organización entiende de que lo más importante son las personas, entonces también entiendan de que también lo importante son los cerebros de las personas, que como las personas son su conectoma, pues el cerebro es también la persona. Les dejo esta cartilla para que ustedes puedan hacer
Voy a poner disponible también a la organización un paper, un artículo donde podrán leer esto del SCARF, y les voy a dejar esta cartilla, voy a compartir la presentación, para que puedan hacer ese ejercicio. Ustedes pueden perfectamente decir, este soy yo, pongan para un colaborador todo lo que ustedes piensan el estado de él en el SCARF. ¿Cuánto crees que él siente en amenaza y recompensa del estatus, de la certidumbre, de la autonomía, de la relación y de la equidad? Pregúntale. Y cuando le preguntás, lo anotás en donde dice él o ella. Y verás lo que ocurre. Y los gaps son lo que le pasa al líder. El líder quizás no sabe que la persona tiene cerebro. Les quiero mostrar solamente, yo estoy acá ubicado en un aula dentro de un laboratorio, y a unos 10 metros, que es cruzando el corredor que tenemos dentro del laboratorio, existe eso que está ahí. Y me gustaría mostrarles simplemente un poquito, es un video grabado de una sesión de uno de nuestros alumnos del MBA que van y que participan de estas sesiones de entrenamiento con el cerebro en mente. Y si la conexión me ayuda, lo que les voy a mostrar un poquitito es que la persona tiene cerebro. ¿Y cómo se ve eso? Se ve así, simplemente así. Esta es una alumna que está realizando una actividad en el laboratorio. Esto es un feedback, le está dando un feedback. Ya sé que está muy alejado. Hay otras charlas que realizo normalmente que tienen que ver con esto, que es cómo las organizaciones se pueden beneficiar de tecnología y herramientas provenientes de las neurociencias para poder entrenar a gente. Dice, no, pero en Argentina no, esto no se puede, es muy caro. Bueno, sí, pero en Tucumán hay un laboratorio, en una universidad, en la UNSTA, en Buenos Aires hay otro laboratorio, en la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, una universidad regional en Tucumán, hay un laboratorio, acá en Chile hay otro, en varios países de Europa también hay, y quiere decir que le estamos mostrando a los líderes. Esa chica que está ahí es una jefatura real, tiene enfrente un colaborador real, y eso es lo que le está pasando a ella en este momento en la cabeza. Literalmente es lo que le está pasando. Y en realidad se la ve bastante tranquila, está bastante concentrada, etcétera, etcétera, pero si supieran un poquitito, ella tiene activada un sistema SIC. Y el sistema SIC es un sistema inhibidor. Y está muy nerviosa porque le tiene que dar una noticia media complicada. Y en ese contexto, simplemente con esto, recuerden por favor de que cuando estén enfrente de una persona, esa persona tiene cerebro. Y no solamente tiene cerebro, sino también tiene cognición y tiene mente. Y el líder tiene mucho que decir a la hora de liderarlo y de generar la instancia que necesita. Voy a terminar simplemente volviendo a nuestra presentación y solamente agradecerles. Y les toca conectarse ahora a ustedes con todo esto, agradecerles por la invitación. Esto es algo que está gestando hace muchísimo tiempo. Le agradezco a la Universidad Blas Pascal por todo el esfuerzo que hicieron, porque la verdad que pasamos por un montón de contingencias y lo lograron, así que los felicito por eso. Bueno, dejo la presentación, espero que algo les haya servido y por sobre todas las cosas, lideren, pero con el cerebro en mente. Dejo la organización que seguramente tienen algún requerimiento, alguna pregunta y la podemos contestar. Bueno, Lucas, un placer escucharte. Realmente hablo no solo por mí, sino por un montón de comentarios de todas las personas que están participando desde distintos lugares, tanto del país como fuera de nuestro país. Bueno, muchísimos comentarios diciendo que me están pidiendo tus redes o los lugares donde pueden seguirte, porque les pareció súper interesante este contenido. Así que te pido si podés compartir, bueno, yo vi tenés perfiles en redes y demás, si los querés compartir para todos los que nos están siguiendo en este momento. Sí, bueno, ahí abajo están mis contactos, ahí ningún problema que me contacten ahí. Simplemente tengo un sitio de divulgación, es absolutamente gratuito, un site en YouTube donde se llama Momentum Consulting. Me van a encontrar ahí y hay un montón de videos para descargar que son simplemente divulgativos de todas las instancias de las neurociencias interesantes para las organizaciones. Así que te agradezco que me das esta posibilidad también. Excelente. En general fueron comentarios y yo te hago otro comentario y seguí muy atenta a tu charla y estuvo buenísimo. Y me surgía esto de que esto nos pasa en Latinoamérica y en Argentina puntualmente. Pre-pandemia tuvimos
y había solo 3% de las empresas y 7% de los trabajadores argentinos que teletrabajaba de manera usual, que era una práctica, y de repente llegó la pandemia y nos agarró a nosotros, representantes de recursos humanos, que son los que tenemos que dar respuestas. Estuvimos como en el centro de la escena, y digo, ¿qué reflexión tenés respecto a lo que nos pasa a nosotros con nuestro sistema de activación y de inhibición en el medio de todo esto? Y más desde el rol de recursos humanos, que tuvo que estar en este foco y en esta situación, ¿no? Tenemos que responder todas las preguntas, tenemos que estar en el candelero, tenemos que generar certezas en un mundo cada vez más VICA, y en esta situación, que vuelvo a repetirte, en una inmensa mayoría de las empresas, y fundamentalmente pymes, no teletrabajaban, no tenían esa cultura del teletrabajo. Como reflexión, ¿qué nos decís respecto a eso? Durante todos estos meses se investigó bastante el tema, y lo primero que hay que saber es por qué no ocurría eso. Evidentemente no ocurría porque tenías que modificar demasiados sistemas en la organización como recursos humanos. Estratégicamente tenías que cambiar hasta leyes, ¿está bien? Cuando uno solamente pensaba en eso, ya nadie lo quería hacer. Y aparte de todo aparece el sentimiento negativo del miedo, de la dirección y todo lo demás, no, que no van a trabajar, que va a haber ausentismo, que en realidad van a estar todo el día haciendo cosas en la casa, que todo. O sea, el cerebro te mostraba el cerebro ahí, la resistencia propia de no querer cambiar, básicamente porque hay que modificar demasiadas cosas, y el cerebro hizo el cerebro su trabajo. Ahora, ¿sabes cómo es? Esto se pliega también a la transformación digital. Viste que la transformación digital se viene hablando hace 5 años y nadie había hecho nada. Exacto. En 3 meses, lo que pasó es que el cerebro es tan vago que para poder cambiar vos le tenés que mostrar un mal mayor. Entonces, ¿ahora qué vas a poder hacer? Ahora, ¿por qué cambiaste? Cuidado, este no es un cambio estratégico que la gente se dio cuenta que trabajaba mejor y más eficiente en la casa. Es que si no te vas a enfermar. Entonces el cerebro dice, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? ¿O se enferma la gente o le damos...? Antes no había el enfermarse. El cerebro te está mostrando esa naturalidad de resistencia absoluta. Lo que ocurre es que para poder aprender, uno tiene que hacer neuroplasticidad. El otro día me preguntaron algo que la verdad que cuando lo escucho, viste que cuando le graban algo a un político y se lo vuelven a decir y te lo descontextualizan, bueno, me pasó exactamente lo mismo. Yo dije que la verdad es que yo quería que la pandemia dure más. ¿Por qué? Yo lo dije porque tiene que durar más, porque conozco más o menos el proceso neurocognitivo para poder desarrollar conexiones, que es de 6 años a un año, de 6 meses a un año. Entonces, ojalá que no se acabe ahora, dije. Hoy, imagínate Luca diciendo, ojalá que no se acabe la pandemia, ojalá que no se acabe la pandemia, ojalá que no se acabe la pandemia. Eso fue lo que quedó. Pero lo que quiere decir, tenemos que recongelar, ¿te acuerdas eso de recongelar o no? Como cualquier proceso. Ojalá que las organizaciones le den la posibilidad a la gente a mostrarle lo que se puede hacer desde esta nueva, lo que sea que se llame, porque no va a ser normalidad, es otra cosa. Le tienen que dar tiempo. ¿Para qué? Para que no sea tanta resistencia. No va a pasar nada. Y pasarán otras cosas, ¿está bien? Ahora está pasando algo muy interesante. Preguntarle a la gente si quiere volver. Algunos van a querer volver, otros no quieren volver. ¿Se entiende, no? Entonces, se está empezando... yo tengo que ver, yo te diría que esa es la reflexión, y pasa algo. Hay una organización muy conocida en Argentina, INECO, liderada por Manes y otros, hicieron una investigación bien bonita. Básicamente no es una investigación científica tan profunda, pero sí es un documento de trabajo donde se muestra lo que le ocurrió a la gente estando en la casa también. Entonces, no se enfermaron, digamos, pero hay niveles altísimos, 50% de ansiedad. La ansiedad es un síntoma, es una patología, y también mucha depresión. Sí, sí. Entonces, yo te diría que el humano en estas situaciones se va a mover por mucho miedo. Para cerrar esta pregunta, ojalá que nos animemos más a generar visiones estratégicas y gestionar el cambio con toda esa resistencia, y no que sea el miedo el que vence la resistencia y que nos hace ver a veces ridículo, como diciendo, hace 3 meses nadie hacía esto, y ahora todo el mundo lo hace y no pasó nada. ¿Se entiende? Exacto. Somos managers, líderes. ¿Se entiende? Me parece que me excedí en la... Bueno, Lucas, maravilloso escucharte. Muchas gracias por tu generosidad, por la pasión que le metés y por esto de transmitirnos a nosotros, que no somos expertos,
esto de las neurociencias y la aplicación, y lo bajaste muy en herramientas concretas y que nos podemos llevar en nuestra mano para aplicar ni bien podamos. Bueno, te agradezco mucho y bueno, damos continuidad al Congreso y a los próximos expositores. Muchas gracias desde acá, desde Argentina, y un abrazo hacia Chile. Un abrazo. Adiós.